La Esfinge de Egipto es una de las esculturas antiguas más famosas del mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este monumento? Resulta que se sabe mucho más sobre la Esfinge de lo que se puede imaginar. Es posible que ni siquiera te des cuenta de cuánto desconocías sobre ella hasta que veas este vídeo. Comencemos con una teoría que muchos han propuesto, pero que nadie ha podido demostrar. Se trata de la existencia de un pasadizo secreto o túnel bajo la Esfinge que conduce a cámaras subterráneas. El historiador Simpson está convencido de que bajo la estatua hay corredores conectados con las pirámides de Giza. Cree que durante las excavaciones de 1837 se encontró un pasaje secreto y que el testigo de este evento fue el egiptólogo coronel Howard Beese. Sin embargo, el equipo de Beese, por alguna razón, tuvo que mantener este descubrimiento en secreto. La teoría de Simpson parecía absurda hasta que en 2019 se descubrieron túneles ocultos bajo la meseta de Giza. Si hay túneles, deben llevar a algún lugar. Si suponemos que las cavidades internas de la Esfinge tenían algún propósito, entonces la conexión entre las pirámides y la escultura cercana tiene una explicación razonable. Pero la pregunta de por qué los arqueólogos y el coronel tuvieron que mantener este descubrimiento en secreto sigue siendo un misterio. Aquí hay una afirmación menos cuestionable: la Esfinge es una escultura tallada en un solo bloque de roca. Esto parece increíble debido a su tamaño imponente. Sin embargo, así es, el monumento fue tallado en un solo bloque de piedra caliza, que probablemente trabajaron cientos de obreros hasta que la Esfinge alcanzó las dimensiones visibles hoy. Su longitud es de 73 metros y su altura de 20 metros. Pero en realidad, no es del todo así. La Esfinge moderna fue reparada y parcialmente restaurada con bloques de piedra caliza. Por lo tanto, su forma original era algo diferente. Un proyecto artístico o de construcción de tal magnitud habría sido una tarea colosal para cualquier empresa constructora o de diseño moderna. No deja de asombrar la idea de que los antiguos egipcios se dedicaran a la construcción durante todos esos años sin tener nada más avanzado que herramientas manuales comunes. Ni siquiera sabemos el nombre del arquitecto que dirigió este proceso. A diferencia de muchas otras esculturas y estructuras grandes en Egipto, la Esfinge no tiene inscripciones que permitan determinar quién la creó. No es de extrañar que algunas personas crean que fue creada por extraterrestres. La siguiente afirmación vuelve a generar controversia: la estatua podría haber sido concebida originalmente como una representación de Anubis, el dios con cabeza de perro. Según la versión arqueológica e histórica aceptada, el rostro original de la Esfinge era el del faraón Kefren. Pero hay muchas personas que no están de acuerdo con esta visión. Según algunos estudiosos, la estatua tiene el cuerpo de un león, que simboliza el signo zodiacal de Leo. Sin embargo, este animal no tenía un estatus especial en la cultura del antiguo Egipto. En cambio, los perros sí lo tenían, gracias a Anubis. Mira de nuevo el contorno de la Esfinge con su espalda plana y la posición de sus patas. ¿No te recuerda a un perro? Otro punto a considerar es que Anubis era considerado el guardián de la necrópolis. Sí, como creen algunos, la meseta de Giza era o es una necrópolis, entonces una escultura de Anubis mirando hacia ella sería comprensible. Ya mencionamos que la Esfinge no tiene inscripciones, por lo que es pertinente preguntarse quién la construyó. Si descartamos la teoría de Anubis y asumimos que es una representación del faraón Kefren, entonces la Esfinge debería haber sido creada entre los años 2558 y 2532 a.C. Sin embargo, no hay pruebas confiables de esto. Tampoco hay consenso sobre quién la construyó, para qué fue construida y cuál era su verdadero propósito. La falta de información sobre una de las esculturas más grandes del mundo y la más antigua de todas las esculturas monumentales conocidas en Egipto es preocupante. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba originalmente este monumento, ya que, curiosamente, no se menciona en la literatura del antiguo reino egipcio. Sabemos que en la época del Nuevo Reino se le llamaba el Templo de Harmachis, pero es poco probable que ese fuera su nombre original. La Esfinge fue nombrada así por primera vez hace unos 2000 años. La falta de registros sobre la construcción de la estatua y su nombre en una civilización que llevaba registros tan detallados despierta sospechas y nos hace preguntarnos si esos documentos fueron destruidos. Y si es así, ¿por qué? La pregunta que todos se hacen es: ¿qué le pasó a la nariz de la Esfinge?
La versión más popular sugiere que las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte rompieron la nariz de la escultura durante una batalla militar cerca de Giza durante la invasión de Egipto en 1798. Esta versión aparece en algunos libros de historia. El problema es que no hay pruebas directas de esto, no hay testimonios de testigos y muy pocas posibilidades de que sea verdad. De hecho, todo apunta en otra dirección. Según el historiador árabe al-Makrizi, la nariz de la esfinge ha estado ausente desde el siglo XV, y posiblemente incluso antes. Al-Makrizi afirma que la nariz fue destruida por un jeque fatimí llamado Muhammad Saim al-Dar. Pero tampoco hay pruebas de esto. La teoría más controvertida sugiere que la nariz fue intencionalmente rota por europeos para ocultar el hecho de que originalmente tenía rasgos africanos clásicos y demostraría que los antiguos egipcios eran negros. Continuemos con este tema. Hay otra idea que sugiere que la nariz de la esfinge fue destruida por la erosión. Pero también aquí hay un problema. Al estudiar el impacto de los flujos de agua en la esfinge, han surgido más hechos que sugieren que es aún más antigua de lo que creíamos. Según el geólogo Robert Schoch, la erosión visible en los lados de la esfinge solo podría haber ocurrido después de miles de años de lluvias regulares. Y en esa parte de Egipto no ha habido lluvias regulares y constantes durante más de 7.000 años. Según Schoch, la erosión tiene unos 12.000 años. Si esto se pudiera demostrar, sería increíble y cambiaría todas nuestras ideas sobre la historia de Egipto. Para ser justos, muchos colegas de Schoch están categóricamente en desacuerdo con él y consideran su teoría poco seria. Sin embargo, el hecho de que la esfinge muestre signos de erosión por agua nos hace reflexionar sobre algunas preguntas incómodas que las versiones aceptadas aún no pueden responder. Aquí hay uno de los hechos más sorprendentes sobre la esfinge: en el siglo XVIII, no era visible a simple vista. Esto demuestra aún más por qué la teoría de que Napoleón le rompió la nariz no puede ser cierta. Hasta 1798, el monumento estaba completamente enterrado bajo la arena egipcia. Solo cuando la parte superior de su cabeza comenzó a asomarse, la gente se dio cuenta de que existía. En la década de 1920, el ingeniero francés Émile Baraitse comenzó sus excavaciones. El proyecto le llevó 10 años, y solo en 1936 las personas modernas pudieron ver la esfinge por primera vez en 150 años. Los investigadores italianos Giovanni Caviglia y el arqueólogo francés Auguste Mariette hicieron varios intentos de desenterrar la estatua, pero ambos se vieron abrumados por la magnitud de la tarea y tuvieron que abandonarla. Es imposible que la esfinge estuviera enterrada tan profundamente por casualidad. Eso sería como sugerir que un día la arena podría levantarse y tragarse las pirámides egipcias. El monumento definitivamente fue enterrado intencionalmente, pero aún no sabemos quién lo hizo ni por qué. Ya tocamos el siguiente tema al principio de este vídeo, pero vale la pena examinarlo más a fondo. ¿Realmente le falta parte de la cabeza a la esfinge? Es decir, ¿significa esto que alguna vez tuvo un perfil completo de la frente y la parte superior del cráneo? O, como algunos creen, alguna vez tuvo barba en la barbilla. Es evidente que la nariz de la esfinge está muy dañada, pero seamos honestos, el resto de la cara tampoco está en buen estado. Por supuesto, después de al menos 4.500 años en el desierto, se espera cierta degradación. Pero no todos los daños en el rostro del monumento se pueden atribuir a procesos naturales. Alguien desfiguró o alteró el rostro de la escultura. Es muy posible que esto ocurriera más de una vez. Puede parecer obvio, pero la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Los egipcios nunca fueron tan descuidados con las proporciones de sus estatuas. Era algo que consideraban muy importante. O la cabeza no es original, lo que nos lleva de vuelta a la teoría de Anubis, o estaba tan tallada y dañada que casi nada quedaba de la escultura original. Recientemente, surgió otro misterio relacionado con el rostro de la esfinge. Se encuentra en una fotografía publicada en 2022, en la que el monumento aparece con los ojos cerrados. Por supuesto, esto es imposible, ya que los ojos de la esfinge han estado abiertos desde su excavación en la década de 1930. Sin embargo, en las redes sociales se difundieron numerosas imágenes en las que, al parecer, la escultura aparecía con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Algunas personas incluso lo anunciaron como un signo del inminente apocalipsis. Sin embargo, es probable que haya una explicación muy simple para este fenómeno. Hay dos opciones.
La primera, las fotografías de la esfinge con los ojos cerrados fueron tomadas desde un ángulo muy específico y es solo una ilusión óptica. La segunda opción es que alguien editó la imagen original en Photoshop. Dado que hay varias fotografías tomadas desde diferentes ángulos, la explicación de Photoshop parece más plausible. Les aseguramos que, después de esto, miles de personas han visto y fotografiado la esfinge. Sus ojos siguen abiertos. Anteriormente, mencionamos que la esfinge podría haber tenido barba. Reconozcamos que esto no es tanto una suposición como un hecho real. Se sabe que un fragmento de la barba se conserva en la colección del Museo Británico. Este es uno de los muchos artefactos egipcios antiguos en el Museo Británico que, seamos honestos, no deberían estar allí. La versión oficial de la historia afirma que los fragmentos de la barba fueron encontrados entre las patas delanteras de la esfinge en el siglo XIX. Pero sabemos que esto no es cierto, ya que las patas delanteras de la esfinge estuvieron enterradas bajo la arena hasta la década de 1930. Es decepcionante y sorprendente que la historia reciente de esta estatua esté llena de lagunas, al igual que su antigua historia. Sin embargo, la barba de la esfinge existe, y en Egipto hay una campaña para reunir todas las partes de la escultura y volver a adherirla al monumento. Esta es la conclusión principal. ¿Cuál es lo más importante que sabemos ahora sobre la esfinge que no sabíamos antes? Tal vez sea la comprensión de que ya no tenemos la posibilidad de saber cuántos años tiene la esfinge, aparte de la opinión general de que es definitivamente más antigua que las pirámides que observa. Es muy probable que la diferencia de edad sea de varios miles de años. Es posible que el monumento fuera construido antes del faraón Kefren, alrededor del año 2600 a.C. O tal vez existía en el momento de su nacimiento. Las consecuencias de la erosión de la piedra caliza son sospechosas, pero si hablamos de una edad de 9000 años o más, tendríamos que descartar la idea de que fue construida por los antiguos egipcios en nuestra comprensión actual. Esto no es lo mismo que decir que los extraterrestres influyeron en su construcción, como sugieren algunos teóricos. Pero nos hace preguntarnos, ¿quién vivía en esta tierra antes que ellos? Quizás el mayor misterio es para qué se talló esta esfinge y cuál era su propósito. Todos hemos visto fotografías de este famoso monumento, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué existe? Si realmente es una representación de Kefren, parece un poco extraña incluso para los estándares de los faraones egipcios. Crear algo así habría sentado un serio precedente. Además, ¿por qué ninguno de los sucesores de Kefren construyó su propia esfinge? Por otro lado, si fue concebida como una enorme escultura de Anubis, ¿por qué fue alterada? ¿Por qué la cabeza es mucho más pequeña que el resto del cuerpo? ¿Y qué le pasó a la cabeza original? ¿Por qué no hay evidencia escrita de la creación de la escultura? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue el momento de su aparición? ¿Tenía algún propósito elevado, o es simplemente un monumento impresionante que simboliza el poder e influencia de un faraón específico en un momento particular de la historia? Estas son preguntas para las que no tenemos respuesta. Esperamos que ahora ustedes mismos se hagan preguntas similares y hayan disfrutado del viaje al monumento más enigmático de Egipto. Y con esto, concluyo. Si les gustó este vídeo, no olviden calificarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención, nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Qué piensan? ¿Quién y por qué creó la Esfinge de Egipto? ¿Fue realmente construida por orden del faraón Kefren, o su creación está relacionada con civilizaciones más antiguas? Compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos vídeos interesantes.